Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy vamos a hablar con Enrique Sánchez, quien es consultor de logística y cadena de suministros, desarrollador económico internacional certificado y actualmente desde mayo de este año, gerente del Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar de muchos de estos temas de interés. No, al contrario, muchas gracias a ti por estar acá con nosotros. El mes pasado, el 8 de mayo de este año, inició el Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué hacer un clúster? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Efectivamente, el mes pasado, en el mes de mayo, fue el evento oficial de lanzamiento. En realidad, hablamos de la construcción de la figura o de la iniciativa del clúster desde hace un año, es decir, de un año atrás. Okay. Y muy interesante el ejercicio que se dio para llegar a esa fecha del 8 de mayo, a un evento de lanzamiento o de inicio oficial de operaciones. Y pasa más o menos lo siguiente. Durante un año recorriendo todo el estado en varias ocasiones, me refiero a las distintas regiones, a los distintos municipios, empresas, cámaras, universidades, gente del medio, etcétera, platicando con todos la iniciativa, la importancia del tema de la logística y de la cadena de suministro, que es importante mencionar, del que se habla poco, en realidad es un tema del que se habla muy poco, empezó a causar una expectación interesante, es decir, un interés, porque visitamos las distintas regiones y los distintos actores que menciono varias veces durante el año, con la intención, primero que nada, de poder saber cómo estaba el ánimo en ese tema en particular y con la intención también de generar esa expectativa, es decir, de entusiasmar sobre el tema, de poder dar apertura para hablar de ello y conocer necesidades y propuestas de soluciones, etc. Fue muy interesante porque nos llevamos muchas sorpresas, todas buenas en el sentido del interés que se generó para poder hablar de esto, lo que la gente piensa al respecto, lo que se espera de una iniciativa de este tipo, y de confirmar que había muy poco precedente al respecto a nivel estatal. En cuanto a una iniciativa así, en cuanto a eventos que tuvieran que ver con logística de cadena de suministro, y en cuanto a lo que la gente espera recibir de una propuesta de este tipo. Entonces, en resumen, fue un recorrido muy interesante, una experiencia de un año muy enriquecedora, que nos hizo darnos cuenta que hay mucho trabajo por hacer y que no estamos errados en el tema. Para los apasionados de la logística y del desarrollo económico, como los que integramos el equipo, principalmente el actual presidente, que ahora es presidente del clúster, el empresario de transporte Juan Manuel Ramos Cantú, y un servidor, pues nos dimos a toda esta tarea y nos dimos cuenta de que fue como ir a alborotar muchas cosas, ¿no? sobre el tema, y la respuesta fue bastante interesante, y eso es lo que nos lleva a seguir trabajando y a hacer una propuesta de este tipo, que es la pasión por el tema de la logística, ¿no? Igual la pregunta es muy obvia, pero para quienes no estamos en el mundo, en este mundo, digamos, en el mundo empresarial, sí, industrial y demás, ¿qué es la logística? ¿Hasta dónde abarca este tema de la logística? Y luego platicar qué es un clúster. Pero claro, primero la logística. Sí, bueno, hablaríamos de un binomio, la logística y la cadena de suministro. En realidad, la cadena de suministro es como el gran paraguas, y dentro del cual está la logística, está el comercio exterior, está el tema de la aduana y está todas las demás actividades que se dan en torno a la importación, la exportación, la distribución, la producción, el traer insumos, la rastreabilidad, la seguridad en el suministro, etcétera. Es decir, todo dentro del paraguas de lo que es la cadena de suministro. Me preguntas, para la gente que no está muy inmersa en esto, bueno, en realidad está inmersa por completo, solo que no lo ha percibido y no se ha dado cuenta. No se dan cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad vivimos en un esquema de cadena de suministro todos los días. Todos los días compramos o vendemos o revisamos qué nos interesa comprar, o trabajamos produciendo algo, o trabajamos en un área específica de una cadena de suministro de una empresa, pero nos falta mucha sensibilización al respecto. Ese es el punto, ¿no? Pero todos estamos inmersos en una cadena de suministro de una u de otra manera. Esta cadena de suministro conlleva muchas actividades internas, entre ellas la logística, que en realidad la podemos decir
que se traduce en el movimiento físico de las cosas, de la carga, del insumo, del producto terminado, del producto semiterminado, etcétera, e incluso en prestación de servicios que tienen que ver con la logística, que hace que nos llegue la computadora, que nos llegue el micrófono, que nos llegue el celular al proveedor al que nosotros le compramos ese producto, ¿no? Y a la vez a lo mejor nosotros hacemos un envío a alguna otra parte de algún producto, de algo personal, o compramos en línea, nos llega luego el producto, es decir, actividades logísticas todo el tiempo en todo lo que estamos haciendo prácticamente. Pero más que llegar a lo técnico de lo que puede ser la logística y la cadena de suministro, es que la base de todo esto, Jesús, es el desarrollo económico, en el que tal vez sí estemos un poquito más inmersos en cuanto a los empleos que se generan, las inversiones que llegan, las oportunidades que hay en el medio, etcétera. Porque la logística y la cadena de suministro es parte del desarrollo económico. El problema es que no lo vemos como tal, sino lo vemos como algo muy técnico, muy sofisticado o muy para los especialistas en el tema, es decir, en el transporte, la agencia aduanal, las inversiones extranjeras, etcétera, cuando en realidad es parte de nuestra vida, es parte de todo lo que hacemos. De ahí que la propuesta del clúster sea sobre una base de desarrollo económico, en los cuales están inmersos la logística y la cadena de suministro, y dejar clara la tarea de que el reto es trabajar con la sensibilización de todas las personas de lo importante que es este tema y del papel que jugamos cada uno en esto, para poder ser parte del mismo. Es muy distinto solamente explicarlo a grandes rasgos y ponerlo en el aire, que cada quien lo pesque, a realmente explicar que somos parte de y por qué. Es una diferencia totalmente distinta y por eso trabajar mucho en la sensibilización en este tema en general. Y por cierto, el clúster tiene por nombre Clúster para la innovación y competitividad de Coahuila. Es decir, estamos hablando de temas muy, muy importantes o fundamentales, que es la innovación y es la competitividad en el Estado. Hablamos por lo general de competitividad en desarrollo económico, siendo una entidad muy competitiva y muy atractiva. Bueno, también es la innovación y también la logística y la cadena de suministro va y da directo al corazón de lo que es la competitividad del Estado. Digo, habrá oportunidad de comentar temas así muy específicos al respecto, ¿no? Ajá. ¿Para qué un clúster o qué función tiene un clúster, digamos, para meternos un poco más a profundidad en eso? Claro, bueno, el clúster es crear esa iniciativa o esa figura como referente del tema de logística y cadena de suministro, junto con el desarrollo económico que menciono, para que sea ese, por decir, ese referente catalizador de esta importancia de estos temas, para ser un referente, para ser un intermediario, para ser una herramienta de ejecución, de gestión, de investigación, de análisis, de certificación, de capacitación en temas específicos de logística y cadena de suministro, que lleven a los proveedores a ser más competitivos, que lleven a las empresas usuarias de estos servicios a tener un mejor costo logístico y ser más competitivas en el servicio que reciben, a llevar a las universidades a ser entes formadores de talento humano más competitivos sobre el tema, a llevar al gobierno municipal, al gobierno estatal, a poder trabajar con políticas y normas que hagan más competitivo al Estado en estos temas. En general es aportar a la competitividad logística y de cadena de suministro del Estado para ser más competitivos de lo que ya somos, subiendo elementos de logística y cadena de suministro a ese modelo de desarrollo económico que actualmente llevamos, en el que jugamos todos. Entonces, ¿por qué un clúster? Porque el clúster, la figura del clúster, como puede ser una cámara empresarial, sería ese referente logístico en donde pudieran ir a dar todos estos temas, ¿sí? Para trabajar en soluciones colectivas, para revisar qué problemáticas se tienen, qué podemos llegar a hacer, cómo ser más competitivos en este tema y diferenciarnos más de los otros jugadores o competidores como son los otros estados de México. Cómo decir, oye, pues ahora vamos a poder ser más competitivos para atraer centros de distribución internacionales, ser un hub logístico internacional. Entonces, el clúster tiene como objetivo hacer esa tarea, empujar a que todo lo que tenga que ver con estos temas pueda llegar, no necesariamente todo a través del clúster, pero sí el clúster ser ese facilitador, ese referente, ese gestor, para que se generen todavía más y mejores condiciones de competitividad en el Estado. No solamente el Estado como una entidad federativa y lo que es el gobierno estatal o los gobiernos municipales, sino para los usuarios y los que vivimos dentro de esta entidad, que usamos la logística y la cadena de suministro todos los días, es decir, el ciudadano, el empresario, el proveedor, el centro académico, el emprendedor para poder desarrollar nuevos proveedores y todas las tareas que de esto se desprenden. Entonces,
En resumen, la intención es que el clúster sea ese catalizador, ese referente oficial para ayudar con todas estas tareas y ser además un elemento de motivación para que se generen otras figuras, ¿sí? de otro tipo que converjan en un mismo objetivo, que es la competitividad y la innovación, que puede ser de muchos otros rubros y de muchas otras maneras, ¿no? Justo te iba a preguntar si hay algún rubro o algún área de expertise del clúster, o entra cualquier tipo de empresa, de movimiento comercial, digamos. Claro, entran muchos rubros, muchísimos rubros, porque como mencionaba hace un momento, todos participamos realmente en el tema de la logística y la cadena de suministro desde la óptica, obviamente, del desarrollo económico. Entonces, no importa el giro de la empresa, en realidad, todos los giros enriquecen, ¿sí?, en las aportaciones que pueden dar para hacer una cadena de suministro más inteligente, más ágil, más competitiva, con un menor costo, de mayor acceso al resto de la población. Y no habría ahorita, no sé, un rubro que me dijeras, ¿y este rubro jugará? No se me ocurre uno que no pueda jugar, en realidad. Creo que la clave es tener muy claro en qué parte de la cadena me sitúo, ¿sí? Y qué hace el que me precede, qué hace el que sigue o qué hace el que está enfrente, para más o menos definir cómo es que jugamos en esta cadena. Es parte de la sensibilización a la que me refiero. Tal vez en algún punto desconozco qué hace mi vecino del lado izquierdo, del lado derecho, hablando de una cadena productiva, por ejemplo, y cómo impacta lo que yo hago respecto al que me precede o respecto al que sigue, ¿sí? En el seguimiento, valga la redundancia, de la cadena. Entonces, si yo estoy informado, sensibilizado de la importancia del papel que yo juego, creo que el impacto de lo que yo haga va a ser mayor y va a ser mejor, e incluso puede beneficiar a todas las demás partes que forman parte de esta cadena, ¿no? Claro, y el hecho de, como dices, o sea, situarme y ver qué puedo cambiar o qué puedo hacer para ser más competitivo, hacer esta cadena más competitiva, claro, y el día de mañana justo conseguir los objetivos que se están pretendiendo. Correcto. Ahora, en tema de infraestructura, Coahuila, ¿cómo está? Pues bueno, Coahuila está en un momento muy interesante con proyectos de infraestructura que van a venir a posicionar al Estado en ser uno de los más competitivos, hablando de la infraestructura de comercio exterior, de la infraestructura en la logística y en la cadena de suministro. Hay un desarrollo muy interesante en lo que es la frontera del Estado, en Piedras Negras y Ciudad Acuña. También lo hay en las carreteras internas del Estado, en lo que es principalmente la 57, en el tema de libramientos, etcétera. Lo hay en la conectividad, sobre todo por el papel estratégico que juegan ciertas regiones del Estado en lo que es movilidad y conectividad de carga, no solamente de lo que se genera en el Estado de Coahuila, sino incluso en otras partes del país. Ejemplos muy simples, mucho de lo que se genera en los estados del centro y del Bajío de México, que tienen como destino la frontera norte, no necesariamente la coahuilense, transitan por un tramo coahuilense como la carretera 57, que es una de las vías más importantes, por un cierto tramo, llámese Los Chorros o donde está la caseta Los Chorros, caseta carbonera, el tramo entre Saltillo y Monterrey, lo que es corresponde al estado de Coahuila. No son muchos kilómetros, o sea, es un poco, no es tan extensa como en los otros estados, sin embargo, es una conectividad muy importante para poder conectar al centro y al norte, y pasa por la región sureste de Coahuila, en donde lo que se produce de carga en la región sureste de Coahuila se incorpora a esas vías de comunicación para ir al norte, para ir al sur, etcétera, ¿no? Eso como ejemplo. Otro corredor interesantísimo, pues es lo que sucede en la frontera, en estas dos ciudades que menciono, y lo que pasa hacia la laguna también, es decir, la conexión de la comarca lagunera con el centro y con el norte del país. Esa distribución geográfica que tenemos de infraestructura es muy interesante. No quiere decir que sea la idónea y que las condiciones en las que esté actualmente ya sean las que se necesitan. No, hay mucho por hacer. Sin embargo, hay grandes proyectos de infraestructura proyectados en el corto, mediano y largo plazo para Coahuila que lo están posicionando para ser un hub logístico internacional muy importante en algunos años. Y creo que se está haciendo la tarea precisa para llegar precisamente a eso. Y no solo la infraestructura. La infraestructura es una parte física muy importante para desarrollar, dar servicio y ser visible, que sea notorio. Sin embargo, en el entorno y en la base de la creación de infraestructura, hay muchas otras actividades muy importantes por hacer. No solo la infraestructura se tiene que crear y ya lo hicimos, ya estamos del otro lado, no.
Hay temas de normatividad, hay temas de prácticas, hay temas de capacitación, hay temas de certificaciones, hay temas de políticas públicas que se tienen que trabajar para que todo en su conjunto vaya empujando hacia la competitividad que se quiere lograr de Coahuila desde la óptica del desarrollo económico, pero con los nuevos elementos de logística y de cadena de suministro que hoy por hoy lo hacen más atractivo para las inversiones internacionales e incluso para las regionales y locales, porque ahora el jugador más atractivo, el jugador más competitivo es el que mejores condiciones tiene dentro de la cadena de suministro para producir, para sacar el producto y para hacerlo llegar en las mejores condiciones, en el menor costo y con las prácticas más seguras. Y esas las tiene Coahuila. Ajá. Pero nos falta mucho trabajo por hacer. Eso no está hecho ya nada más por decirlo, ¿no? Para hacer este hub que están pretendiendo, un poco ya lo comentaste, pero ¿qué tan posible es, en cuánto tiempo y quiénes tienen que jugar para que esto suceda? De qué tan posible es perfectamente posible, absolutamente. Esto no tiene límite, la logística y el desarrollo económico no tienen límites, absolutamente. Entonces, no hay un tope para llegar a hacerlo. ¿Cuál es la fórmula que creemos nosotros que es la que funciona? Crear las condiciones para llegar a hacer todo eso, ¿sí? Y tiene que ver con todo lo que menciono. Si la normatividad no es la adecuada, no está actualizada, pues voy a tener muchos obstáculos para poder llegar a hacerlo, por ejemplo. Si no hay la seguridad pública dada para poder transitar y distribuir mercancía, pues tampoco va a suceder, afortunadamente. Mejor le sacan la vuelta al Estado, ¿no? Absolutamente. Y como muchos transportistas y empresas empiezan a hacer con estados vecinos, pues es mejor transitar, no sé, 450, 500 kilómetros seguros de aquí de la región sureste a la frontera coahuilense para cruzar en menos tiempo, con mayor calidad, con menos costo y con mucho mejor servicio. O sea, son condiciones que están dadas ya en el Estado. Pero no es suficiente, hay que seguir generando mayores condiciones al respecto. Entonces, ¿de qué es perfectamente posible? Absolutamente que lo es. ¿En cuánto tiempo se puede dar? Depende de muchos factores en realidad, ¿no? Porque todos los actores que juegan tienen distintos tiempos en cuanto a inversión, en cuanto a instrucciones, en cuanto a políticas, etcétera. Entonces, aquí el reto, y es parte de lo que el Clúster quiere trabajar, es tratar de alinear todos estos factores entre los distintos actores, pues para tardarnos menos, ¿verdad? Es decir, para ir en un camino más parejito, más pavimentado, ir mejorando los tiempos en los que esto se puede hacer, invitar a los jugadores externos incluso que pueden intervenir en generar mejores condiciones para hacerlo y que estemos preparados para llegar a esto. Los tiempos, nadie controla los tiempos, pueden ser muy diferentes para una cosa o para la otra, pero creo que lo más importante es generar las condiciones para que esto se dé. Entonces ya ir empujando todo lo demás para que se vaya dando, ¿no? Hay intereses incluso de fuera del Estado viendo hacia dónde va Coahuila, qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, qué es lo que se va a hacer y el tener los reflectores encima de cierta manera, pues hay que aprovecharlos de manera positiva para seguir generando todas estas condiciones a las que me refiero, ¿no? Claro, entiendo que el gobierno no es el único jugador, pero es uno muy importante. Absolutamente. Hablando de normativas, ¿qué se ha hecho o qué se pretende hacer de lo que puedas platicar, obviamente? Sí, mira, hay mucho que hacer en la normatividad, incluso yendo de lo micro a lo macro. Y aquí se viene un tema que hemos estado mencionando en otros foros, el tema de las zonas metropolitanas. Y me refiero a normatividades de lo micro en cuanto a homologación de normatividad en zonas metropolitanas para la circulación del transporte de carga, por ejemplo. Algo muy súper básico. ¿A qué me refiero como ejemplo? A que si yo como transportista o que traigo un transporte de carga y tengo que transitar, porque vengo por los 57, por el territorio de Arteaga y de Ramos y luego tengo que entrar a Saltillo porque me voy por el Libramiento Flores Tapia, llego hasta Ramos y me tengo que regresar porque no hay otra vialidad que me permita entrar directamente a Saltillo o ir directamente a Derramadero, sino que tengo que rodear hasta Kimberly Clark, luego tomar el libramiento a Derramadero, etcétera, etcétera, lo cual me provoca, entre muchas otras cosas, mayor tiempo, mayor contaminación, mayor riesgo, mayor costo, porque tengo que rodear más de 100 kilómetros a lo mejor, ¿no? Si yo circulo internamente entre los municipios, muy probablemente me estoy topando con problemas de tránsito, ¿sí? En Arteaga no tuve problema, pero llegué a Saltillo y me paró tránsito porque pues circulé por una zona que no debería circular o porque tiene una política distinta a la que tenía el otro municipio. O llego a Ramos y también es un problema cuando en Saltillo no pasó nada. Y total, si no hay esa homologación, esa seguridad en normatividad tan básica como es un tema de tránsito, le está pegando a la competitividad en el transporte y eso se traduce en pegar a la competitividad de la cadena de suministro de la empresa a la que le estoy dando yo servicio. Además de todo el problema que genera en el entorno con el ciudadano, con el vecino, con el que transita por una escuela cercana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
Si eso lo traspolamos a otros niveles de normatividad que vamos necesitando en cuanto a qué se debe hacer con el transporte realmente aquí en las zonas metropolitanas, en el caso de la región sureste, cómo debe ser el tratamiento para las empresas en cuanto a las prácticas de logística que se tienen. En normatividad, Jesús, que va mucho más allá de la revisión y la actualización porque hay muy poca normatividad respecto a la logística y la cadena de suministro. Okay. Entonces es hacer propuestas, ¿sí?, de cómo regular, de cómo prever y de cómo dar seguridad jurídica a la operación que tienen las empresas que actualmente están ya establecidas en el Estado e igualmente las que lleguen, ¿sí? Muy pocas entidades tienen normatividad para la logística y la cadena de suministro, y es un elemento de atracción e innovación muy interesante. Incluso tiene que ver con actualizar y renovar la normatividad que tengamos respecto al desarrollo económico del Estado y de las regiones, porque la actividad de logística y cadena de suministro es parte del desarrollo económico. Entonces, si no tenemos prevista esa situación del manejo de la carga y del desplazamiento en nuevas zonas conurbadas donde se desarrollan parques industriales y no se tiene planeado y previsto por dónde van a circular, que en un futuro cercano no queden dentro de las colonias, que no afecte a la población, etcétera, pues es importantísimo, ¿no?, preverlo. Hay un ejemplo muy interesante. El proyecto Puerto Verde en la frontera de Piedras Negras tiene un desarrollo de conexión entre sus parques binacionales de Nava y Golpaz, de tal manera que no afecte a la mancha urbana de Piedras Negras y de Nava, porque no va a tocar nunca un cruce de vehículos o de colonias de la ciudad, porque o todo es por arriba o todo es hacia abajo, por una ruta fiscal, por ejemplo. Es decir, es un diseño planeación en el que no afecta en el tema urbano a las zonas ya establecidas donde circulan los vehículos, donde están las escuelas, donde están las colonias. Y tiene mucho que ver con la normatividad, es decir, que la normatividad nos indique cómo hacer la planeación de nuevos polos de desarrollo, nuevos desarrollos industriales, en los que la logística y la cadena de suministro no se convierta luego en un dolor de cabeza para el ciudadano, sino en una solución, pero porque una planeación a futuro previa dentro de todo el diseño del desarrollo de la industria que se va a establecer o del nuevo parque industrial o de lo nuevo que va a llegar, ¿no? Y que en el futuro la mancha urbana no se extienda a esos lugares donde luego, claro, que ha pasado muchas veces. O ¿no? Si se extiende, que llegue a suceder, no tenga ese impacto. ¿Por qué? Porque se prevé la planeación. Si ahora en estos momentos hacemos un proyecto de planeación, movilidad, conectividad en una zona urbana o en una ciudad y no consideramos, por ejemplo, el desplazamiento del transporte de carga, no importa si es tractocamión, plataforma, camionetita, estaquitas, lo que me digas, o paquetería o mensajería, si no lo prevés, eso va a ser un problema. ¿Por qué? Porque el transporte de carga va a acabar circulando frente a la escuela, frente a la colonia, en el bulevar, porque tiene que circular. O sea, tiene que llegar. Tiene que llegar. O sea, en el súper tienes que tener el shampoo, tienes que tener la comida, tienes absolutamente todo. Ahora se me dices, bueno, ¿y por qué no en la noche? Bueno, porque es parte de la normatividad que hay que ver. Tienen que circular en la noche, ok. Circulan en la noche, pero circulan por las mismas avenidas que tú y yo y todos circulamos en el día y no son precisamente las que están señalizadas para eso, preparadas con el material hechas para soportar tonelaje, etcétera. Todo ese tipo de detallitos tienen que ver con cómo organizar, cómo planear, cómo tener una normatividad más clara para manejar todos esos aspectos que tienen que ver con la planeación estratégica a futuro del desarrollo de los polos o de las ciudades, donde la actividad logística no sea un problema y un dolor de cabeza, sino al contrario, una solución colectiva que ayude incluso al desarrollo. Y creo que nos falta mucho trabajo que hacer en eso, pero lo interesante es todo eso que hay que hacer al respecto para irnos adentrando en el tema de la capacitación sobre esos temas. Y eso quiere apoyar mucho sobre el clúster porque eso nos va a hacer comunidades, regiones y un estado más competitivo en ese tema, porque hay que entrarle a la planeación logística, a la planeación de comercio exterior y de la cadena de suministro. En el tema de capacitación, de investigación y demás, ¿la academia qué rol juega para el clúster? Juega un rol importantísimo, y aquí quisiera hacer mención de esto. En el evento del 8 de mayo del lanzamiento y presentación del clúster, tuvimos una sorpresa muy interesante. Tuvimos más de 17 universidades, escuelas o centros de educación de todo el estado, de las distintas regiones, que nos sorprendió porque efectivamente se hizo invitación, se convocó, pero te podría decir que de los rubros más, o de los sectores más representados dentro del evento como asistentes o participantes, de hecho los que más preguntaron después de las mesas de análisis que se hicieron en el evento,
lo cual nos dio mucho gusto, nos sorprendió gratamente el interés de las universidades o de los centros de educación. Importantísima la participación y la interacción de los centros universitarios y de educación por el tema no solamente de la formación del recurso humano calificado en estos rubros, que es de lo más importante, sino también porque son un referente de diseño, de consulta, de políticas. ¿Me explico? En cada uno de los rubros que tienen que ver en la región donde están ubicados. No solamente es formar al recurso humano, formar al profesionista. Ellos tienen la información y la capacidad de poder apoyar al municipio, a las empresas, a las cámaras, a los empresarios en general, en el desarrollo de muchos programas o de muchas políticas de apoyo, de ayuda y en solución de problemas sociales y de problemas urbanos y de problemas comunes. Para la cuestión del clúster, es importantísima la participación de ellos porque son el aliado natural de lo que va a ser el manejo de la logística y la cadena de suministro en el mediano y largo plazo en Coahuila. Es decir, al profesionista que están formando para llevar esto al grado de competitividad que se quiere. Hay mucha oportunidad en ello porque, si bien es cierto que ya hay ciertas universidades y centros de educación que han iniciado con las carreras de logística, tanto en licenciatura como en ingeniería, algunos están también ya con el tema del posgrado. Es un tema que nunca va a parar, que nunca va a terminar, porque siempre va a tener que estarse innovando. La logística, como su propia naturaleza, que no tiene límites y es movimiento constante o permanente, así es el tema de la educación. Y es a lo que queremos llevar a insistir con las universidades, a que no es un tema de, pues vamos a apoyar en revisar la currícula, ¿no?, de las materias, a revisar la carrera, a hacer una conferencia, a dar una plática, sino a ver y trabajar con las tendencias mundiales o las tendencias internacionales en la cadena de suministro y de logística, no solamente para complementar la formación académica, sino para el aprovechamiento de oportunidades incluso profesionales que se requieren en esta materia, no nada más en el Estado, sino en el extranjero. Por ejemplo, una tendencia muy importante y un tema muy importante que vamos a insistir mucho con las universidades es trabajar en crear talento especializado en la gestión del riesgo, en la disrupción de la logística, en la logística preventiva y en la continuidad del negocio. ¿Sí? Son temas que se relacionan unos con otros. Es decir, pensando ya en una logística que cada año puede estar teniendo disrupciones, puede estar cambiando, puede estarse moviendo, lo cual impacta mucho en el costo a las empresas, en la pérdida de empleos, en que se frene la inversión, en que todo el proyecto que se venía dando se cayó porque hubo una guerra y no previmos la disrupción que iba a tener una pandemia y no la pudimos prever y nos movió absolutamente todo. Lo de los chips con los carros, ¿no? Por ejemplo, ese fue un resultado, una consecuencia del tema de la pandemia, pero además la pandemia removió la cadena de suministro absolutamente, nadie lo esperaba, nadie sabíamos y hubo que recomponer todo, adaptarse y volver a trabajar. Pues esto no fue una pandemia, pero recientemente el tema de aranceles y todo claro, con el vecino del norte es, guardando toda proporción, una actividad muy parecida a esto, más todas las que vienen y todas las que se están desarrollando en otras partes del mundo que no estamos enterados. Que siempre ha habido una afectación, aunque cada vez es mayor por la interrelación, la globalización y la interdependencia entre economías, países, empresas, inversiones, etc. Algo que está sucediendo en Medio Oriente, hay muchas empresas que impactan acá en Coahuila, pero no lo sabemos. ¿Sí? Que a lo mejor hay que buscar una ruta alterna, que a lo mejor hay que buscar a otra empresa naviera, que a lo mejor hay que revisar el costo logístico, todo ese tipo de situaciones que tenemos que estar revisando, máxime con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, y con todas las disrupciones que están llegando con las nuevas políticas que están saliendo de Estados Unidos, la política económica, política de seguridad, que es en lo que pensamos que debiera de especializarse mucha gente que va a salir de las universidades en los próximos años, en ingeniería, a nivel licenciatura, incluso a nivel posgrado, porque es un área de la cual se habla poco, incluso a nivel empresas, que cada vez es más necesario trabajar y tener especialistas. La gestión del riesgo, la logística preventiva, las disrupciones logísticas y la continuidad del negocio. Sí, es un tema interesantísimo y ahí hay mucho que hacer con las universidades. Ahora, la iniciativa privada, entiendo que las transnacionales, las grandes empresas son parte del clúster, están muy en comunicación, pero correcto. ¿Qué pasa con las MIPYMES? También, de hecho es una parte importantísima. Primero, por el lado del desarrollo de proveedores de productos y servicios logísticos. Siendo en este caso, en particular, la región sureste, un polo industrial muy, muy importante a nivel nacional e internacional,
con preponderancia automotriz si gustas, pero con muchas otras oportunidades productivas. La gran proveeduría de los productos y servicios logísticos son dados por proveedores que no son ni de la región ni del estado, son de otras partes y son excelentes proveedores y tienen muy buenos servicios, son internacionales y regionales y nacionales. Pero hay mucha oportunidad del desarrollo de la proveeduría local para tratar de abarcar más de la operación que se da en esta región. Lo mismo sucede, guardando toda proporción, en la comarca lagunera, en la región centro, en la región norte y carbonífera del estado. Ahí hay una gran oportunidad para la PYME y la MIPYME en lo que es el desarrollo de la proveeduría local en productos y servicios logísticos. Pero también lo hay en muchos otros aspectos. No olvidemos, como comentábamos al inicio, la base del clúster de la logística y la cadena de suministro es el desarrollo económico del Estado. Entonces, genera muchas oportunidades de desarrollo. Tanto para la PYME, que si no es proveedora de productos y servicios logísticos, sino que es productora, transforma un producto, genera un producto. Bueno, el tratamiento de las pymes en el tema de la logística y la cadena de suministro no es el adecuado o lo ideal actualmente por el tema de los costos o por el tema de infraestructura. Ahí hay muchas oportunidades a trabajar con las pymes para hacer más accesibles para estas empresas el costo de la logística y el costo de la cadena de suministro, para poder distribuir, para poder hacerse llegar de insumos, para poder exportar o hacer llegar a la frontera, para ser más competitivo y más atractivo. Es decir, jueguen las mismas condiciones que el resto de las empresas, pero no tienen las mismas condiciones para tener ese juego. Entonces, hay muchas oportunidades ahí para impulsar a la pyme y ser más competitiva en ese sentido. Puede ser en muchos aspectos. Sí, la capacitación, la certificación, la consolidación de la carga, nuevas prácticas que se pueden hacer y el poder preparar a las MIPYMES para este tema que acabamos de mencionar hace un momento, la logística preventiva, la disrupción, la continuidad del negocio, en condiciones muy distintas a la empresa actual. Es decir, que no sea costoso para la empresa PYME, que sea fácil y atractivo hacerlo para la PYME para que pueda seguir trabajando, continuar con su negocio y poder salir adelante y tener nuevos proyectos. La intención es que entre más competitivos seamos como Estado en logística y cadena de suministro, más atractivos vamos a ser para atraer más oportunidades de empresas que lleguen, para las cuales las pymes puedan ser proveedores de algún servicio, de algún producto, o puedan ver nuevas oportunidades de emprender. Y si ya están haciendo un proyecto, un producto, que tengan mejores condiciones para seguir creciendo al respecto con estas nuevas condiciones que se estén sumando. Ajá. Sí. Que finalmente el gran objetivo es este desarrollo económico del cable. Absolutamente, ¿no? Es que no puede verse el desarrollo del clúster de logística y cadena de suministro sin el desarrollo económico. Es parte de, no se compagina, no son o llevas uno o lleva el otro, no, es parte del mismo, tal cual. Ahora, los tres grandes actores entonces es gobierno, iniciativa privada, academia. ¿Me está faltando algún otro? Sí, el sector social. Platica. Precisamente lo del tema del desarrollo económico es que todos los ciudadanos participamos en el desarrollo económico, todos los ciudadanos vivimos en un tema de cadena de suministro y por lo tanto en un tema logístico. Entonces todos participamos en esto. Si esto tiene éxito a donde se quiere llevar, el beneficio es para la ciudadanía. ¿Sí? Un ejemplo que mencionamos hace un momento, los proyectos de movilidad y los proyectos de conectividad. Es un proyecto de beneficio ciudadano el que puedas trasladarte con seguridad, con menos tiempo, con mejores vías de comunicación, con menos contaminación, etcétera. Eso hace que vivas mejor. Absolutamente, va hacia la calidad de vida del ciudadano. Entonces, el clúster está muy enfocado a esto, el clúster de logística, porque lo que quiere trabajar es a que se generen esas condiciones para tener una mejor calidad de vida. Y eso tiene que ver con una mejor distribución, una mejor infraestructura, una mejor normatividad, mejores prácticas logísticas, que todo impacta en el ciudadano. Absolutamente. Digo, vivimos en el caso aquí de Saltillo, el ejemplo diario del desplazamiento en la tarde, ¿no? del norte al sur. Sí. ¿Sí? Y en la mañana del sur al norte. Y en la mañana, exacto, y al mediodía entre toda la zona conurbada. Entonces, tenemos muchos ejemplos ahí en los que, oye, pues a lo mejor la distribución que tenemos de las vías de comunicación es precisamente la adecuada y la infraestructura que tenemos requiere muchas adecuaciones y la carga no debe circular en ese horario o no por estas vías y se tienen que hacer otro tipo de políticas para poder distribuir mejor el movimiento de los vehículos, etcétera. Todo eso es logística, todo eso es movimiento. ¿Me explico? Entonces, todas estas tareas van enfocadas a que el ciudadano tenga una mejor calidad de vida considerando todo lo que hay en su entorno. El trabajo, la distribución de la carga, el surtido en los centros comerciales, etcétera. Todo eso es logística, todo eso es cadena de suministro. Ajá. Y entonces estoy entendiendo que
el objetivo, el gran objetivo, digamos, es el desarrollo económico, pero el gran objetivo, el fin último, es la calidad de vida de quienes viven acá. Así es. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico va enfocado a eso, llegar a dar una mejor calidad de vida al ciudadano. Claro. Si no, no tiene ningún sentido. Absolutamente. Y tiene muchas vertientes, tiene muchas caras, tiene muchas formas de hacer muchas cosas. Entonces, el cuarto elemento es el desarrollo social, es el ciudadano en realidad. No es la triple hélice que en muchas partes se menciona, o sea, en realidad son 4 hélices las que se tienen ahí, porque el ciudadano, el sector social es importantísimo, es en torno al que gira todo. Sí, o sea, entonces, finalmente es el que sostiene esas 3 hélices, ¿no? De alguna manera. Absolutamente. Entonces, ¿cómo puedes tratar de construir un proyecto así sin tomar en cuenta el aspecto social? Bueno, pues sí, ese es el básico, ese es de donde parte absolutamente desarrollo todo, económico, ¿no? ¿Para quién? Exacto. Para la gente que vive exactamente. En este lugar y en los otros desde donde se están trasladando. Ahora vemos que es un reto muy grande, es decir, tratar de explicar y entusiasmar y sensibilizar a la gente que no está en el tema del transporte o de la agencia aduanal o de la producción de transporte. En un proyecto como el clúster, pues es bien complicado por estas mismas razones, Jesús. El explicar, el hacer entender, el sensibilizar que estamos todos en el mismo barco, ¿sí? O en la misma locomotora, pues no es sencillo, pero creo que insistiendo en el tema, dando ejemplos, generando estos espacios como tu podcast y otros en donde podamos hablar de todos estos temas y a insistir en cómo tiene que ver con lo que tú haces, ¿sí? Y cómo lo que tú haces, la importancia que tiene la actividad que tú estás haciendo, es decir, la sensibilización, el impacto que tienen todas las demás actividades que tienen que ver después de lo que tú haces, el que sigue o el que vino atrás de ti e hizo lo que tuvo que hacer para que tú hicieras lo que a ti te corresponde en tu trabajo, en tu escuela, en la calle, etcétera, pues es bien importante porque es un reto permanente de estar explicando y tratando de sensibilizar y abrir el tema, porque como mencionaba casi al inicio, es un tema de que se habla poco porque se ve como un tema muy técnico. La logística y la cadena de suministro. Sí, eso es para el transporte de las empresas o la frontera o la gente aduanal. Pues no, en realidad es para todos. Es que nos atraviesa a todos. Finalmente. Absolutamente. De ahí también que la actividad de la logística y la cadena de suministro pues es una actividad transversal. Es decir, no es una actividad específica como recursos humanos, como la seguridad en particular en las empresas. Es una actividad transversal. Da en absolutamente todas las empresas de todos los giros. Entonces, eso lo enriquece todavía más en posibilidades para trabajar en muchos más temas de solución de problemas y de beneficios y todo. ¿Cómo acercarse al clúster? ¿Quién se puede acercar al clúster y cómo hacerlo? Claro, absolutamente todos se pueden acercar al clúster. Vamos a trabajar en varias líneas de conexión, por así decirlo, con el clúster. Obviamente el tema de redes sociales, de página del clúster, la realización de eventos para sociabilizar más el tema. Vamos a trabajar mucho con las universidades, por ejemplo, queremos interactuar mucho con las cámaras empresariales, con los gobiernos municipales a través de las direcciones de fomento económico y con todos los espacios donde tengamos la oportunidad de hablar del tema y de invitar a la ciudadanía para involucrarse. Definitivamente, tanto la página como las redes sociales nos va a ayudar mucho a poder tener interacción con la gente que está interesada en saber de algún tema en particular o de querer aprender un poco más al respecto o querer participar incluso de alguna manera. Los eventos que se tienen programados como parte de la agenda del clúster va a dar oportunidad de involucrarse de muchas maneras. Tenemos un foro mundial donde va a ser la sede acá Saltillo el próximo año. Tenemos un par de eventos internacionales en los que vamos a traer el reflector de otros países también y varios organismos de eventos que queremos hacer en el estado, también de carácter internacional, y muchos otros de carácter regional, donde la idea es que la comunidad se sume. Esto para entender del tema y hablar del tema. ¿Por qué? Porque la idea es atraer la atención, ser atractivos, ser competitivos, para atraer inversiones e intereses a las distintas regiones del estado. Entonces, el principal interesado no es el gobierno municipal, no es el gobierno estatal, es el ciudadano de la región, de qué es lo que se puede generar en su lugar y qué puede hacer al respecto. Entonces, tiene que estar enterado y ver cómo es que puede participar. De ahí a todos los foros que queremos ir llevando a todas las regiones del estado y reuniones para estar hablando del tema y estar explicando de qué se trata para que la gente pueda decir, oye, pues sí, tiene sentido. Tengo que participar y enterarme de qué es lo que está pasando, qué es lo que se puede hacer para ver qué es lo que puedo aportar al respecto. Claro. Ahora, ¿en dónde ves al clúster y al Estado de aquí al 2035, digamos, en 10 años? No sé si me estoy siendo muy corto,
Pero ¿cuál es la expectativa? Bueno, la expectativa es tener en el Estado un referente logístico internacional sin precedente, que la intención es trabajar muy fuerte en todos estos años, todo este tiempo para eso, para generar en Coahuila un hub logístico internacional, que Coahuila se posicione de esa manera. Que no hay una... En México, perdón, ¿en México hay algún hub logístico internacional? ¿O cuál sería? Sí, lo que pasa es que el hub la figura o el concepto de hub logístico internacional puede tener muchas interpretaciones. Un hub logístico puede ser una infraestructura de cadena de suministro de comercio exterior muy sofisticada, donde convergen muchas operaciones, muchas inversiones, mucha interacción. Por ejemplo, pudiéramos decir que Laredo, Texas y Nuevo Laredo son un hub logístico internacional por el volumen de carga que manejan, por la confluencia de la cantidad de empresas que llevan su carga ahí, la cantidad de proveedores como transportistas, agentes aduanales y empresas de logística que ahí convergen, que lo convierten en el puente internacional de carga más importante a nivel mundial y el primero en todo Estados Unidos de internación de carga hacia Estados Unidos, más que Long Beach, más que Los Ángeles, Nueva York, Chicago o los puertos marítimos. Eso es un hub logístico internacional, ¿sí? Que aunque está en el intercambio entre los dos países, en realidad por ahí entra producto que viene de muchos otros países que utilizan a México como plataforma internacional, llegan a la frontera y entran a Estados Unidos. Ese es un ejemplo. Acá lo estamos tratando de llevar a un territorio geográfico de un estado, que es el caso de Coahuila, para hacer un hub logístico internacional que puede ser de muchas maneras. Puede ser desde el concepto de tener una trazabilidad y aplicación de blockchain dentro del estado, para tener una sofisticación tal de que la trazabilidad de todos los embarques que se estén moviendo por el estado de Coahuila los tenemos identificados y rastreados por temas de seguridad, por temas de suministro para el mercado norteamericano, por ejemplo, que le da elementos a Estados Unidos de ver con muy buenos ojos lo que se hace en Coahuila al respecto. El tener una infraestructura de primer mundo en Piedras Negras y Acuña para el cruce internacional de mercancías con inteligencia, con mucha inteligencia artificial, con mucha tecnología, con mucha eficiencia, en realidad para las empresas, el tener 4 carriles desde la región sureste hasta Piedras Negras o desde la comarca lagunera y la conexión con la salida al Pacífico de Texas, que sería Mazatlán, vía todo Coahuila, etcétera. Son muchos aspectos y la normatividad que podamos tener actualizada o de primer mundo en todo este tiempo respecto a la cadena logística, a la cadena de suministro y la logística, son muchos elementos que suman a crear un hub logístico internacional, ya como un estado. Puede ser el que tenga todos estos elementos, el que sea un territorio natural para centros de distribución internacionales, a seguir teniendo jugadores de primer mundo como la empresa TCM, la empresa de transporte aéreo más importante de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y a jugadores tan grandes como las empresas anclas que están establecidas en el estado, que tenían que seguir llegando más porque este referente logístico y esta construcción de este hub no va a parar, va a seguir creciendo y creciendo con infraestructura, con atracción de inversiones, etcétera. Es decir, es un círculo virtuoso, ¿no? Absolutamente. ¿En qué estamos fincando este objetivo del clúster de que Coahuila en los próximos 10, 15, 20 años sea un referente logístico a nivel internacional muy, muy importante? Lo estamos fincando en lo siguiente, en hacer todo el trabajo necesario de la sensibilización y de la creación de todo el entorno y todas las tareas que tenemos que hacer, para que al modelo actual de desarrollo económico que se lleva en el Estado desde hace muchos años y que ha tenido mucho éxito, se sumen los elementos de logística y cadena de suministro para que lo hagan más atractivo, más innovador, más competitivo. Es decir, que vendamos más elementos de competitividad del Estado, que lo hagan más especial todavía, ¿sí? Más atractivo, para traer todavía mucho mayor inversión e incluso mayor calidad de inversión de la que ya se tiene, que es bastante buena. Mayor y mejor. Mayor y mejor, sí. Absolutamente. Incluso la inversión que realmente necesitamos, ¿no? O sea, como los tiros de precisión que se tuvieran que tener. Y muchas otras cosas. Entonces, la respuesta es difícil, Jesús, a esa pregunta porque es muy amplia. Es decir, hacer un hub logístico nos puede llevar a tener muchas cosas, que el objetivo en realidad es hacer más competitivo y atractivo al Estado en todo este camino, que se tiene que traducir en más y mejores empleos, más ingresos, más infraestructura, más seguridad, más modernidad, etcétera, etcétera. Y eso con el último fin de que haya una mayor calidad de vida en este lugar. Al final, ese es el objetivo, la intención, ¿no? Todo va para allá. Pues muchas gracias, Enrique. Que así sea, que dentro de algunos años, más pronto que tarde, ojalá se vaya generando este círculo virtuoso. Claro. Y que seamos este hub logístico. Claro, de hecho, por ejemplo, de aquí a un año o año y medio, cuando se dé
Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas aquí en Saltillo. En el Inter, que va a haber otros eventos internacionales, tiene que haber un avance importante en ciertos aspectos en el Estado, en lo que es logística y cadena de suministro, porque vamos a traer muchas actividades en medio, vamos a traer una agenda muy completa y va a haber muchos actores participando en ella. Entonces creo que va a haber resultados de aquí a 1 año y medio, 2 años máximo, sobre todo pasando este foro mundial, en el que podemos hablar al respecto mucho antes, obviamente no de aquí a 2 años, de poderte platicar de nuevo aquí en tu espacio, Sí. después de cada uno de estos eventos, lo que se va logrando y el avance que se va teniendo, porque es muy importante que se palpe, me explico, que se vea realmente qué es lo que está pasando y hacia dónde va caminando todo esto. Entonces, con los eventos que tenemos programados, va a haber ejemplos muy interesantes de poder citar. ¿Recuerdan lo que comentábamos al respecto? Bueno, se hizo esto y este es el avance que se tiene, este es el resultado que ya se dio, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que va a haber muchas cosas ir comentando bastante seguido realmente, porque pues esto se va a mover muy rápido. Sí, es bastante dinámico y las puertas del Grupo Multimedia del Diario de Coahuila están abiertas para ti, para el clúster, para que nos vayan platicando cómo va y para ayudarnos entre todos a sensibilizar y a entender cómo nadie somos ajenos a esto, ¿no? Así es, el tema de la difusión del tema ayuda mucho en la sensibilización. Pues primero hay que saber que hay un tema del que se tiene que hablar y luego entrarle a fondo, ¿no? Entonces nos ayuda muchísimo este espacio y muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por el tiempo. Al contrario, gracias a ti y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta plática aquí en Contrapuesto. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a darle manita arriba, activar la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila, y también seguir al clúster en sus redes sociales. ¿Cómo los encontramos, Enrique? Bueno, actualmente en la página del clúster, que es www.logisticoa.org, que es como Logístico Coahuila. Ok. Pues ahí los estaremos siguiendo y en cuanto estén, si hay algunas redes de Instagram, Facebook y demás, que es el siguiente saliendo, Así es. Ahí los estaremos siguiendo. Perfecto. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada y les invitamos a seguir nuestros siguientes episodios de Contrapuesto. Hasta luego.